Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar la clase que iniciáramos el día lunes pasado. Previamente a ello, voy a hacer una síntesis de la clase anterior para entrar de frente en materia de lo que es propio de esta clase. Habíamos iniciado la clase planteando el tema de la redacción como un problema de comunicación. Y les había yo mostrado a ustedes los elementos de la comunicación y las funciones de la comunicación. Dentro de los elementos de la comunicación, yo había intentado, y lo voy a hacer también en este momento, resaltar el tema del código, que es el que nos permite elaborar mensajes, porque en nuestro entender, el código que manejamos nosotros es un conocimiento de los elementos y de las reglas que permiten seleccionar y combinar esos elementos para elaborar mensajes. Entonces, el día de hoy vamos a entrar un poco al interior del código mismo, es decir, qué posibilidades nos da el lenguaje para que nuestra redacción sea mejor. Ya habíamos hablado nosotros, refiriéndonos justamente a esta parte de las posibilidades que el código nos otorga, diciendo que las palabras tenían una composición en la cual había un contenido nocional y un contenido relacional, y que ese contenido nocional nos daba razón de una referencia a un objeto determinado. Y además habíamos dicho que el contenido relacional es el que nos permitía apreciar las variaciones que tiene el contenido nocional, pero con el fin de construir relaciones entre los elementos que hay en el código. Este punto es un punto central porque tiene que ver con el punto ya señalado también por mí en la clase anterior de la competencia lingüística. Es decir, nadie puede redactar si es que no tiene, mejor dicho, puede redactar con diferentes niveles de competencia, pero debe redactar bien si es que tiene una competencia de alto nivel. De tal manera que no se piense de que la redacción es un recurso lingüístico que puede utilizar cualquiera de buena manera, sino que la redacción es un recurso lingüístico que puede utilizarse con diferentes niveles de competencia. Ustedes, en su vida académica, profesional, habrán apreciado textos de los cuales ustedes han gozado, ¿no?, por su calidad, no solamente académica, sino por su claridad, ¿no? Es decir, la redacción una buena redacción da como resultado la claridad. Y también habrán despotricado de aquellos textos que no se entienden, que son abstrusos, que son difíciles, que están mal elaborados, que no tienen síntesis, es decir, concatenación de ideas, ¿no? Y en consecuencia está en su experiencia que esto mejor dicho, está en nuestra experiencia que esto obedece a los niveles de competencia con que la persona se maneja en el uso del lenguaje escrito. Ahora bien, nosotros habíamos señalado que este contenido nocional era un contenido que no solamente pertenecía a las palabras que eran sustantivos o nombres, como quieras llamarlo, sino que también había un contenido nocional, en el tiempo, ¿no?, que estaba dado por los verbos. Y ese contenido nocional era importantísimo porque permitía que el hombre se situara en el pasado, en el presente y en el futuro. Por supuesto que esto en la redacción es sumamente importante, pero no es solamente que se sitúe en el pasado, en el presente y en el futuro, sino que se sitúa también en el mundo de la posibilidad o del mundo de los hechos.
que uno utiliza el modo potencial, que ahora le llaman indicativo, que es una modalidad del indicativo, ¿no? Estar en el mundo de las posibilidades, ¿no? Y si uno utiliza el modo indicativo propiamente dicho, estará en el mundo de la referencia a hechos que se presume como ocurridos, o verdaderos o falsos, etc. Entonces, ese mundo es un mundo en el cual el lenguaje se sitúa en razón, mejor dicho, los mensajes se sitúan en razón de las posibilidades y del nivel de competencia que una persona tiene a ese respecto. Los chinos tienen un dicho que yo lo pongo en consideración, que es un dicho, digamos, de la cultura milenaria china, que dice: el que ha hecho una buena pregunta tiene la mitad de la respuesta. Entonces hay un arte para preparar preguntas. Entonces debe haber un arte para preparar respuestas. Muy bien. El día de hoy vamos a entrar a un tema que también les dará a ustedes recursos para la redacción, ¿no? Que es el tema referido a este aspecto relacionado con la gramática y la lógica. Claro, el lenguaje no está hecho únicamente de palabras, no está hecho únicamente de sonidos, no está hecho únicamente de construcciones sintácticas, de contenidos semánticos, ¿no? De compatibilidades semánticas o de incompatibilidades semánticas, ¿no? El lenguaje está hecho también de categorías lógicas, pero estas categorías lógicas son las que permiten organizar el pensamiento de manera lingüística, y no necesariamente son las categorías lógicas propias de la lógica formal, ¿no es cierto? Hay una lógica lingüística. De eso vamos a empezar a tratar hoy, porque si no se entiende el recurso lógico que hay a la base del lenguaje, ¿no? Entonces las palabras pueden ser utilizadas más o menos como a uno le parece, dejando de lado un principio de la redacción. Pongan atención en esto: un principio de la redacción, que es el principio de propiedad. Generalmente se dice que el lenguaje tiene que ser claro, conciso y preciso. ¿Y por qué no se dice que el lenguaje tiene que ser propio? Tocaremos también este tema cuando hablemos propiamente de la redacción. Ahora vamos a entrar a hablar de estos recursos lógicos que le otorgan propiedad al uso del lenguaje. Les pongo solamente un ejemplo. Si yo utilizo la palabra detentar y la relaciono con el poder, ¿no? Y digo, el presidente X detentó el poder de tal fecha a tal fecha, si lo hago de una manera libre, ¿no? No propia, ¿no? Cualquier presidente puede detentar el poder, ¿no? El presidente García, el presidente Toledo, el presidente Humala, el presidente Fujimori, el presidente Odría, el presidente Velasco, todos detentaron el poder. Pero si yo quiero utilizar ese término con propiedad, entonces me daré cuenta de que la palabra detentar tiene un rasgo semántico, ¿no? De significado, ¿no? Que implica usurpación. Y la palabra usurpación significa utilizar reglas, ¿no es cierto? Como he dicho, comportarse de acuerdo a reglas que no son en razón de la asunción al poder. Estamos hablando del poder, ¿no es cierto? Usurpar el poder quiere decir hacerlo por una vía que no es la correcta. En ese sentido, los presidentes García, Toledo, Humala y el Fujimori en su primer momento no podían haber detentado el poder, porque los que lo detentaron son los gobiernos que no son gobiernos democráticos, los que no vienen por la vía de las urnas, etc. Fíjense qué interesante es esto, porque tiene una lógica política, ¿no? Una lógica política. Detentar no es un término propio para aquellos que han sido elegidos por la voluntad popular, ¿no? Podría ser ejercer el poder, sí, ¿no? Porque sería demasiado amplio, pero detentar sí es un error para aquellos casos en los cuales sí han habido elecciones, y no es un error para aquellos casos en los cuales se llegó al poder sin elecciones. Correcto. Ahí hay un tema. La palabra
usurpación tiene características, perdón, el rasgo de usurpación tiene características políticas en este caso. Muy bien, pero eso, digamos, es un paréntesis para que vean que no solamente se puede hablar de claridad, concisión, precisión, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que hay que hablar también de propiedad en el manejo del lenguaje. Muy bien. He dicho, ya para entrar en la materia de esta clase, que existe una lógica gramatical, ¿no?, que está a la base de la organización de los mensajes, ¿no? Y esa lógica gramatical está articulada en razón de categorías gramaticales. Seguramente cuando ustedes están en el colegio les resulta muy aburrido que les hablen de las categorías gramaticales, ¿no? Entonces, acá tenemos una oración, reconóceme el sustantivo, los modificadores que están acá, etcétera, ¿no? Reconóceme el verbo, en qué tiempo está el verbo, conjugame el verbo tal, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ese aburrimiento, por lo menos en mi caso, dio buenos resultados porque terminé siendo lingüista, pero una cosa es aprender la estructura de una oración y otra cosa es entender el sentido o la base que permite que esa estructura exista. Y la base para entender que esa estructura existe y se organiza está dada por las categorías gramaticales. Existen, y lo he dicho ya en la clase anterior y voy a insistir fuertemente en este curso, he dicho ya que existen dos elementos nucleares, ¿no? Dos elementos nucleares en la organización de los mensajes, ¿no? Un elemento es el nombre, ¿no?, o sustantivo, le quieren llamarle, y el otro es el verbo. No existen mensajes si es que no hay referencia a través de los nombres. Y no existen mensajes si es que uno no se mete en el tiempo verbal. Eso es importante. Vamos a empezar por tratar acerca del nombre y en ese sentido voy a reiterar algunos de los conocimientos que les di en la clase anterior. Los nombres tienen por función evocar objetos, es decir, realizar la función referencial. Los nombres son los que, por excelencia, son los que realizan la función referencial. Estoy hablando de la función referencial en el circuito de comunicación, ¿no es cierto? Ellos son los que por excelencia realizan la función referencial. Muy bien. Y estos nombres se refieren a objetos, ¿no es cierto? Que pueden ser objetos lingüísticos, ¿no? Y ahí está la función metalingüística, o pueden ser objetos no lingüísticos y estamos en la función propiamente referencial. Esto estoy repitiendo lo de la clase anterior, ¿no es cierto? Muy bien. Estos objetos, ¿no?, pueden ser de diferente naturaleza, ¿no? Pueden ser objetos materiales, también estoy repitiendo lo de la clase anterior, que tienen dimensiones, que tienen peso, que tienen cantidad, etcétera, ¿no? Son objetos materiales. Pueden ser objetos psicológicos, ¿no? Pueden ser objetos abstractos, ¿no?, como ya he explicado también en la clase anterior. Pueden ser objetos de carácter espiritual que también están en la experiencia de las personas y de los seres humanos, ¿no? No sé por qué cada vez que nos referimos a este tema obviamos todo lo que es espiritual cuando en realidad funciona en la vida diaria de las personas que creen algo, que creen en esta relación con Dios. La verdad es que eso me parece una limitación inaceptable para alguien que está haciendo una reflexión de este tipo. La vida del hombre no solamente se desenvuelve en el sentido de lo material. Muy bien, entonces este tema está relacionado íntimamente con una pregunta clave que hay en los mensajes: ¿de qué estoy hablando? ¿Qué cosa quiero transmitir? Es una pregunta clave en la estructuración de los mensajes. ¿Qué cosa quiero transmitir? Básicamente, pero no exclusivamente, pongan atención a lo que estoy diciendo, básicamente, pero no exclusivamente, son los nombres los que refieren. Y después voy a explicar por qué he hecho esta afirmación, ¿no? Son los nombres los que refieren.
De ahí lo importante es que ustedes se den cuenta que nominalizar un mensaje, o sea, referirse a través de los nombres, es un punto central en la composición de los textos. Yo voy a hablar acerca de la materia, ¿no? Voy a hablar acerca de la materia. Y de repente digo, voy a hablar acerca de la materia de ley. Ya. No es un objeto de la física, es un objeto del derecho, ¿no? Entonces, los objetos, con este simple ejemplo, lo que quiero decir es que los objetos de referencia se van construyendo. Pongan atención en lo que les voy a decir, disculpen que reitere esta llamada a ustedes, función apelativa, ¿no? Función apelativa. La llamada a ustedes, pongan atención en esto. Los objetos nos interesan en cuanto nosotros los construimos o los queremos conocer. Los objetos que no queremos conocer no son objetos de nuestro conocimiento. Parece un juego de palabras, ¿no? Ya. ¿Les interesa a ustedes el mundo de los caimanes? Y que tenemos un conocimiento superficial y sabemos que son unos reptiles y que son agresivos y que tienen una cola larga y que se reproducen por huevos, etcétera, 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 y que son anfibios, ¿no? Porque también están en los ríos, etc. Eso es nuestro conocimiento. La construcción de ese objeto puede existir, pero nuestro conocimiento lo construye de determinada manera. Un ratón, ¿no? Ya, un ratón es un roedor pequeño, ¿no? Ya. Para las mujeres no es un roedor pequeño, es una cosa peligrosa, se suben inmediatamente a la mesa. Esa construcción va a ser enriquecida por los adjetivos. Fíjate que estoy hablando de referencias ya en varios planos, ¿no es cierto? Una cosa es la relación del nombre con el verbo, que me produce una referencia de mensaje. Acá no estoy produciendo una referencia de mensaje, estoy enriqueciendo la referencia respecto de un nombre. Yo puedo también enriquecer la referencia respecto del verbo. ¿Cómo estás? Estás. Y luego estoy bien. Ese bien no puede referirse sino al verbo. Esos son los famosos adverbios, pues, ¿no? Los que modifican el verbo. Los famosos adverbios. Estoy bien, ¿no? Si yo digo, anda más despacio, hazlo con calma, ¿no es cierto? Las modificaciones esas con calma están modificando hazlo, ¿no es cierto? No está precisando cómo tienes que hacerlo, ¿no? Es una frase que tiene características adverbiales porque está modificando al verbo. Y estoy precisando mi referencia también ahí. O sea, si los adjetivos se refieren a los nombres, los adverbios son aquellos que modifican al verbo. Sean sean palabras sueltas o sean frases adverbiales. No es tan complicado el tema, ¿no? Si yo tengo un nombre y tengo un verbo, lo que modifica el nombre es un adjetivo, lo que modifica al verbo es un adverbio. Si son formas complejas, son frases adverbiales o frases adjetivales, etc. Y van precisando la referencia. Miren, cuando ustedes realizan o escriben un dictamen, lo primero que tratan de focalizar es de qué trata el proyecto, ¿no es cierto? Y esa referencia, por supuesto, será una referencia compleja, no es una referencia simple, ¿no? No digo complicada, compleja. Se articula, la referencia se articula, ¿cierto? Entonces, si ustedes ubican el proyecto y leen la parte resolutiva, que es por donde hay que empezar el dictamen, ¿no es cierto? Dicen, este proyecto trata de tal cosa. ¿Qué están haciendo en ese momento? Están fijando la referencia. Yo voy a hablar de este tema, ¿no es cierto? De esta materia en el dictamen, no voy a hablar de otras, y aquí están los artículos, ¿no es cierto? De ahí extraigo yo mi referencia. Ahora,
La otra pregunta es, en razón de la naturaleza de las normas, ¿qué se quiere decir con esto? ¿Qué se pretende con esto? Y empieza ahí toda una interpretación con el afán de precisar a qué se refiere el proyecto de ley. Si ustedes ubican los nombres y los relacionan, se darán cuenta más o menos, tendrán una gran ayuda para ver a qué se está refiriendo el proyecto. Si ustedes relacionan esos nombres con los verbos con los cuales se están realizando desde las afirmaciones, negaciones, etc., se van a dar cuenta de que por dónde va el proyecto. O sea, la construcción de un texto revela también la intención de su autor. Hay que saberla descubrir. Y una de las formas de descubrir es tratar las referencias a través de los elementos nucleares. Los elementos nucleares son el nombre y el verbo. A veces los adjetivos determinan ciertas tendencias en los textos. ¿Sí? No es lo mismo decir este es un asunto tratado liberalmente, ¿no? O sea, con criterio liberal, ¿no es cierto? Con criterio liberal, que decir que tenemos que ser liberales para tratar este asunto. Son dos cosas totalmente distintas. La primera se refiere a que uno se sitúa en una óptica liberal para tratar el tema. La segunda es, oye, hay que tener cierta amplitud para tratar este tema, no te estés circunscribiendo mucho a una sola perspectiva, amplía tus horizontes, sé tolerante, etcétera, etcétera. De ahí parte todo el tema de la negociación. ¿Qué medios se utilizan? Esta U está ahí de más, ¿no? ¿A quién se habla? ¿Sobre qué se habla? ¿Y qué medios se utilizan? Te dije que no lo hicieras, ¿no? Ese es un mensaje. Te dije que no lo hicieras. Este mensaje responde la pregunta B, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje? ¿No? Te dije que no lo hicieras. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién habla? Yo. Muy bien. Siempre será yo el que habla. No hay otra respuesta a esa pregunta. Alguien tiene que decirlo, ¿no es cierto? Siempre será yo. Muy bien. ¿A quién se habla? ¿A él? Te dije que no lo hicieras. ¿A quién se habla? A él. Al que escucha, ¿no? Porque dice te. ¿No? Te dije que no lo hicieras, ¿no? Te, ¿no? A ti, ¿no? Tú, ¿no? Es el que escucha, ¿no? Y si yo variara esta oración y dijera, le dije que no lo hiciera, ¿a quién estoy hablando? Le dije que no lo hiciera. ¿A quién estoy hablando? Siempre se habla al que escucha. Fíjese que lo que parece obvio, uno no es obvio. Si yo hago la variación, siempre le estoy hablando al que escucha. Es evidente que si yo digo, te dije que no lo hicieras, ¿no es cierto? Le estoy hablando al que escucha, ¿no es cierto? Al que escucha. Pero también le estoy hablando al que escucha si digo, le dije que no lo hiciera. Estoy hablando de él, pero no estoy hablando al que me está escuchando. Esa relación yo-tú siempre es permanente en los mensajes. Siempre es permanente. ¿Sobre qué están hablando? Sobre un hecho. Deduzcan. Ustedes no pueden inventar nada que no esté dicho. ¿Ya? Es desde el principio. Le dije que no lo hiciera. Sobre un hecho. ¿Cuál hecho? Está hablando de una acción. Yo corro. Está hablando de una acción. No, esa no es una respuesta precisa. Le dije que no lo hiciera. Sea más específico.
¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Claro, usted es una orden, sí, efectivamente, pero lo que me parece interesante es, le dije que no lo hiciera. Hay algo que se dijo, ¿no es cierto? ¿Qué se dijo? La no realización de una acción. La no realización de una acción, que no lo hiciera. Alguien del cual estamos hablando, ¿no es cierto? Alguien del cual estamos hablando. Y el yo le dije al tú, de ese del cual estamos hablando, le dije que no lo hiciera. ¿No? Entonces, mi referencia es lo dicho, pues. Mi referencia es lo dicho. Le dije que no lo hiciera. ¿Qué le dijo? Que no lo hiciera. Esa es mi referencia. Me estoy refiriendo a lo que se le dijo, ¿no es cierto? A alguien. A eso me estoy refiriendo. Estos ejemplos están pensados pues, para un auditorio selecto. Pues. Hago una pregunta. ¿Cómo dices? Ahí está, ¿no? En el ejemplo. ¿Cómo dices? A ver, en razón de las funciones, ¿no es cierto? Explíquenme ustedes qué funciones se están cumpliendo aquí. Yo les estoy dando instrumentos de comunicación que les sirven como argumentos para descifrar o elaborar mensajes. Pon atención en eso. Yo digo, ¿cómo dices? Explíquenme ustedes, ¿perdón? ¿Cómo dices? Sí. Muy bien. No he entendido bien. Ajá, no he entendido bien. Pero en razón de qué función está usted utilizando esa pregunta. Apelativa. ¿Por qué? Porque está requiriendo del receptor, ojo, función apelativa, está requiriendo del receptor una respuesta. Si el receptor le dice, yo no he querido decir nada, no quiero seguir hablando, es otro tema. Pero la función apelativa está diciéndole, ¿cómo dices? Ya. Si lo digo en el tono que lo acabo de decir, como dices, ¿no? Mi función no es solamente apelativa, sino también expresiva. ¿Por qué? Porque estoy molesto, pues. ¿Cómo dices? O sea, traducido es, ¿cómo se te ha ocurrido decir una cosa así? ¿No es cierto? Entonces, le hago la pregunta y digo, ¿qué estoy pretendiendo cuando realizo una interrogación? ¿No es cierto? El ordenamiento. Eso es lo que quiere decir paradigma. No es modelo, no. El ordenamiento. El ordenamiento correspondiente a los sustantivos en el caso de canto es que el plural se haga en cantos. El ordenamiento del paradigma verbal canto quiere decir que el plural es cantamos. Yo, nosotros. ¿Cierto? Cantamos. Muy bien. Pongan atención, este ejercicio parece sumamente sencillo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos hacer esas cosas. Ya, la pregunta es esta. Hay que explicar. Las reglas de concordancia del sustantivo con el adjetivo, ¿no es cierto? Perdón. Voy a dar un paso antes. Las reglas de singular o plural respecto del nombre se dan por isi o es. Son las terminaciones, ¿no es cierto? Si yo digo cantar, su plural es cantares, ¿no es cierto? Es. Si yo digo canto, su plural es cantos, ¿no es cierto? Muy bien. Las reglas de pluralización de los verbos se dan por la pluralización de las personas. Por la pluralización de las personas. O sea, si yo digo yo he cantado, yo tengo que decir nosotros hemos cantado. Si yo digo ustedes han cantado, yo singularizo y digo tú has cantado o usted ha cantado. Por las personas. O sea, cuando una palabra se deriva, recuerda la clase anterior, ¿no es cierto? En el caso del singular o del plural se puede dar con S o S. ¿No es cierto? En el caso de los verbos se da por las personas. Yo, su plural es nosotros. Tú, el plural es ustedes.
o vosotros en el caso del español de la península, ¿no es cierto? Él canta, ellos cantan. Pongan atención en eso. Muy bien. Ejercicio 4. Cambie el género de los siguientes términos. Perdón. Faltaba la parte de Ñandú corre. Los yandúes corren. Sí. Está bien. No sé. Eso está bien. Entonces, ejercicio 4. Cambie el género de los siguientes términos o frases y explique la regla correspondiente. O sea, la regla lo explico yo. Muy bien. ¿Cuál es el femenino de el perro? La perra. ¿No es cierto? Muy bien. El femenino el masculino de la bruja. ¿Cuál es el femenino del caballo? La yegua. El castellano, fíjense que acá ya no es una variación, cambia totalmente la palabra. ¿Cuál es el masculino de la brutalidad? Lo brutal. No existe. Mejor dicho, no es posible. ¿Cuál es su apellido? Dama. ¿Cuál es su apellido? Arbulú. La autora Arbulú, abogada, ¿no? La autora Arbulú ha dicho lo brutal. En su mente, ella ha buscado de manera inteligente encontrar una salida al tema. Pero lo brutal no necesariamente es masculino. Podría ser considerado, sí, un barbarismo. Bueno, todo lo brutal es un barbarismo. pero es una salida al tema, pero no está respondiendo la pregunta. La pregunta es, ¿puede la brutalidad ser expresada en masculino o no? No. No puede. Hay incompatibilidad. No es una incompatibilidad semántica, ¿no? Es sencillamente una incompatibilidad de género. O sea, es imposible. No hay la posibilidad de decir el brutalidad. Eso no es admitido en castellano. ¿Ya? El juez, la jueza, ¿no? Esto ha sido ya admitido por la Real, hasta por la Real Academia, ¿no? Después tenemos los 5 kilos. ¿Qué pasa? No hay. Entonces, fíjense bien que en cuanto al número, hay flexibilidad, ¿no es cierto? Hay flexibilidad. Es más fácil poner en singular que en plural, ¿no es cierto? Pero en cuanto al género, no. ¿No? En cuanto al género, no. O sea, hay términos que pueden ser objeto de variación en cuanto al género, sí, los hay, ahí están. El perro, la bruja y el juez. Son clarísimos eso. Esta variación de género respecto del caballo implica un cambio de carácter semántico. Es decir, el caballo ya no varía en su forma, no le puede decir la caballa. Porque ahí nos pasamos al paradigma de los peces, ¿no es cierto? La caballa, ¿no? Para los peces. No tiene que ver nada. La yegua cambia. O sea, el recurso ya no es un recurso de variación de un término, sino el cambio a otro término diferente, ¿no? Y la imposibilidad de la brutalidad y de los 5 kilos o sea, la posibilidad de que haya variación de género está negada. En castellano eso no es posible. Ahora, si Cuando la brutalidad y los 5 kilos, cuando eso no se puede cambiar el género, ¿qué se llama? ¿Cómo se puede especificar? ¿Cuál es la regla? Es como regla. No, un ratito. ¿Con qué tipo de palabras o cómo se...? ¿Cómo lo clasifica? La clasificación es, o sea, acá estamos clasificando en razón de la posibilidad de uso de una regla. ¿Correcto? La posibilidad de uso de una regla. Están sujetos a regla de carácter sintáctico, ¿no es cierto? Determinados términos, como en este caso el perro, la bruja y el juez.
¿Hay una limitación de carácter semántico respecto del género? Sí, ahí está el caso del caballo. ¿Hay imposibilidad de variación? Respecto de los casos. No hay regla para ese respecto. No hay regla. En el lenguaje usted se va a dar cuenta que más es la costumbre lingüística, que en lingüística no es cualquier costumbre, sino sea por convención social, que es otra cosa distinta. Que las reglas propiamente dichas. O sea, si usted quiere la idea de que el lenguaje tiene reglas para todo, es una idea falsa. O sea, la idea de que el lenguaje tiene reglas para la parte sonora, para la parte morfológica, es decir, de la palabra, y para la parte semántica, es cierta. O sea, hay reglas. Pero después de eso, empieza a jugar un poco toda la armazón y la creatividad de las personas. Y una de las demostraciones de que esto es así es que la actividad literaria, ¿no es cierto?, revela usos que son constantemente objeto de creatividad, vamos a decirlo. Pero acá no hay reglas, sino para los casos en los cuales la regla puede aplicarse. ¿Cuál es el caso en el cual la regla puede aplicarse? En el caso de que haya variación de la palabra. Si la palabra no es variable en el género, no hay posibilidad de concordancia, salvo que usted lo haga a través del artículo que ya hemos explicado. Así que vaya usted teniéndome paciencia a esa respecto. Muy bien. Ejercicio número 5. Sigan las indicaciones como están siendo expresadas, ¿cierto? Sigan las indicaciones. Una de las cosas de las cuales me he percatado por experiencia docente es que los alumnos en general, no solamente en este curso, no, otro tipo de cursos, no siguen las indicaciones de manera consistente. Miren, ejercicio número 5. Escriba un nombre cualquiera. Escriba un nombre cualquiera, escriba un nombre cualquiera. Ahora bien, varíe ese nombre. ¿Qué nombre ha escrito usted, doctora? Carmen. ¿Y usted qué nombre ha escrito? Manuel. ¿Y usted qué nombre ha escrito? José. Ya. El 80% de ustedes han escrito nombres propios. ¿Sí o no? ¿Quién ha escrito un nombre que no sea propio? Por ejemplo, la palabra gato, perro, lápiz, lapicero, etc. Nadie. ¿Ya? Entonces, cuando yo les digo, varíe el mismo nombre, no varíe, ¿no? No se puede. ¿Ya? Porque esa variación... Acá, José. Mariela, ya. Carmela, de Carmen, bueno. Pero Manuel. No, Carmela no va a aceptar que se llama Carmen, ¿eh? Eso sí. No, pero José no, sí, eso está bien. Hay una variación. Puede ser bueno. Ahora, no es una variación propiamente gramatical, ¿no es cierto? Es una variación, digamos, de una manera de manejo del nombre, ¿no? También podría usted haberme dicho José, entonces lo cambio a Pepe. También podría haber dicho esa variación. Pero gramaticalmente los nombres propios no tienen variaciones, no admiten. O sea, cuando usted dice, estos son los Arturos, ¿no es cierto? Por Arturo de Bretaña, ¿no? Los descendientes de los Arturos, usted lo hace porque es un linaje. ¿Se dan cuenta? Es un linaje. O sea, los Arturos, ¿no? Los Tudor, ¿no es cierto? En Inglaterra, ¿no? Los Tudor, ¿no? Porque es un linaje. Pero propiamente no está refiriéndose al nombre de ninguno de los Tudor ni a ninguno de los Arturos, ¿no es cierto? No está refiriéndose ahí. Los nombres propios implican pequeñas variaciones, pero no son variaciones que tengan incidencia de carácter gramatical. Buena la de José, ¿no? Esa no la sabía. Bien. Entonces, dígame. Así como se dice los Arturos, ¿no es posible utilizar para esa variación el artículo y decir las carnes? Sí. Dígale usted qué grado de aceptabilidad tiene esa variación.
No, la pregunta, el grado de aceptabilidad. ¿No? O sea, ahora, le hago otra pregunta. Ya, vamos a suponer que tenga aceptabilidad. Y ya son las Cármenes, ¿no? Porque todas se llaman Carmen, ¿no? Es un uso de poca distribución, no sé si me logro explicar, ¿no? En el caso de los nombres propios, es verdad que esas variaciones se dan, pero no son variaciones que tengan gran nivel de aceptabilidad ni recurrencia, no son constantes. A uno se le ocurre, ¿no? Sí, pues yo tengo, por ejemplo, mi cuñado, que todos sus hijos son Arturos. Puedo dar el ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, oh, voy a llegar a los Arturos, ¿no? Pero ese tiene un nivel de aceptabilidad en ese momento para esas personas, pues se pierde, ¿no? Cuando yo he escuchado en los nombres propios, siempre los he referido, llamados así, tomados así de esta manera, he referido generalmente a linaje, ¿no? Los Tudor, los Arturos, los Luises, ¿no? Los Luises en Francia, ¿no? Siempre referido digamos, a gobernantes monárquicos, ¿no? Como la monarquía ahora no existe, eso ha caído en total desuso. ¿No es cierto? Es una referencia solamente de carácter histórico, ¿no? No tenemos más uso de eso. Entonces, allí las variaciones, pero sigamos, por ejemplo, con este asunto de Carmen, José, lo que fuere, ¿no? Caracteriza el nombre. Caracteriza es póngale un adjetivo. Los adjetivos señalan características, ¿no es cierto? Eso lo hemos dicho. Ya, caracteriza ese nombre. Caracteriza José, Luis o José, lo que quieran. Caracteriza, no le póngale un adjetivo. No va, ¿no? Hay limitaciones para ponerlo, ¿no es cierto? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo? Juliana. Juliana. En italiano todavía me la pinta. O sea, ya. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir de Juliana? A Juliana guapa. Ah, ya, bueno, ese ya es Cireo, ya. Ese es Cireo. Sí. No, y Juliana. ¿No es cierto? Italiano. Entonces, claro, los nombres propios no admiten variación, sino en casos muy excepcionales, ¿no? Entonces, juguemos con nombres que sean no propios, digamos, ¿no? Que no sean propios, que sean nombres comunes, ¿no? Por ejemplo, cualquier nombre. Micrófono, ya, ¿cuál? Ya puede, no se puede. ¿Cómo no va a poder decir un nombre? ¿Cuál? Perro, ya. Mejor amigo del hombre. Ya, tengo perro, ya. Varía el nombre. Perros, ¿no es cierto? O perra, o puede decir perras, también, ¿no es cierto? Ya, esa es la variación. Caracterice ese nombre, póngale una característica, ¿no es cierto? Lo tiene que hacer con un adjetivo. Perro grande. Perro veloz, blanco. ¿Ah? Perro bueno. Características morales. Perro cariñoso, perro flaco, ya, correcto. Ahora, generalice ese nombre. Utilice un artículo, ¿no es cierto? Generaliza o particulariza, ¿no es cierto? Ya, generalice el nombre. ¿Cómo? No, el los no generaliza, particulariza. Un perro blanco, o si no sus variantes. Unos perros blancos, ¿no es cierto? Una perra blanca o unas perras blancas. Ahí está generalizando. Particularice el nombre, ahí sí va su ejemplo. El perro blanco, ¿no es cierto? La perra marrón, ¿no es cierto? O las o los, ¿no? Fíjense cómo estoy utilizando los términos, ¿sabes? Estoy diciendo, varía el mismo nombre, ya, perfecto. Caracterice el nombre quiere decir, déle una característica. Esto quiere decir, relaciónalo con un adjetivo. Cuando digo generalice, es como un artículo. Cuando digo particularice, es como otro artículo, ¿no es cierto? Distinto. Cuando digo, cambie el nombre por un pronombre. Si es perro, él.
Él, no. No es lo mismo. Cámbielo, dice, cambie. Él, ¿no es cierto? Si es perra, la o ella también, ¿no es cierto? Porque la antes sería. Claro, la me pareció inteligente porque dice, yo puedo decir, no, la perra me mordió, mátala. Entonces la está reemplazando también a perra, está bien, pues. Está bien, correcto, estaría bien. Me pareció que por ahí iba el ejemplo, ¿no? Ya lo reemplazaron por él o por ella o por lo que fuere, pues, el pronombre, ¿no es cierto? Ya, ahora varían ese pronombre. Las, ¿no es cierto? O los, ¿no es cierto? Ejemplo. Los perros blancos. No. Los perros blancos, es decir, los es un artículo. No, acá estamos hablando de un pronombre. Ya, ¿cuál es? ¿Lo han cambiado por los? Ya, pues cambiarlo por los. Mátalos. No, mátalos. Y es decir, los es un pronombre, está matando a ellos, ¿no es cierto? Mátate tú misma, pues suicida. ¿Está? Bueno, ya, escribe un verbo, cualquiera. Un verbo cualquiera. Qué enfermedad el mismo ejemplo. En todas las clases, ¿ah? Deme un verbo, correr. Todo el mundo quiere escaparse. Pero a la franca aquí es correr, ¿ah? Es correr. Oigan, una travesura, ¿ya? Una travesura. Acá hay dos vasos. Uno está con agua y el otro sin. ¿Por qué? Estoy haciendo un ejercicio, no estoy ¿Por qué está uno con agua, sin agua y con agua? ¿Quién se los tomó? ¿Quién se ha tomado los vasos? ¿Cómo saben ustedes que yo me he tomado este vaso y me estoy tomando este? ¿Lo saben? ¿Cómo? Ah, ya, lo que he tomado es el agua, correcto. Y este vaso está vacío y este vaso está con agua. Ya, ¿cómo saben ustedes que yo me he tomado este vaso? Está grabado. Ya, bueno, no, la construcción del mundo de los objetos, ¿ah? O sea, llega una persona, agarra y dice, no, llega una persona y dice, alguien ha estado sentado acá y se ha tomado ese vaso. Puede pensar eso. Claro, usted sabe que ha habido una sola, por eso deduce que yo me he tomado los dos, lo cual es cierto, ¿no? Pero si usted hubiera llegado tarde y el vaso estuviera acá, de donde lo he cogido, usted podría deducir falsamente, pero con todo derecho, de que acá había otra persona que se ha tomado ese vaso. La construcción del mundo de los objetos. ¿Cómo? Estaríamos hablando ahí de un supuesto. Así es, efectivamente. Ya. El verbo correr, muy bien. Cambie el tiempo del verbo. Corrió, ya. Ahora cámbielo. Correrá, va a futuro. Otro cambio. Corre, muy bien, presente, correcto. Otro. Ustedes pertenecen a la generación de las formas simples. Nadie me da un ejemplo de formas compuestas. Nadie me dice ha corrido, hubo corrido, había corrido, etc. Ustedes son los del celular, pues. Ese es el problema. Todo abreviado. Todo abreviadito, nada más. Forma chiquita, todo. Es decir, ya. Si les digo, ¿hubo corrido? No, profe, ya mucho hubo corrido. Ya. Hubiera corrido, no, hubiese corrido. Y todos dicen, yo cantaría así es. ¿Cómo yo cantaría así? O sea, si yo cantaría, si yo cantara, nadie utiliza de la forma cantar, cantarse, ¿no? Nadie. Si yo cantaría porque tuviera voz, ¿qué es eso? Horrible, oye. ¿No? O sea, todo el tiempo me dan fórmulas simples, en todas las clases. En todas las clases. Yo tengo 20 años más que ustedes, me siento viejo. Por el mal que me siento viejo. ¿Cómo no puedo utilizar fórmulas más complejas del verbo? Eso significa una limitación cognitiva. Pongan atención en lo que les estoy diciendo, no les estoy haciendo ninguna llamada de atención. O sea, les estoy diciendo, tengan cuidado porque si ustedes reducen
tu tiempo verbal también reduce tu percepción de las cosas. Ya. Cambie la persona del verbo. Es decir, yo digo corre, cambie la persona. La persona. O sea, la persona significa el que realiza la acción, ¿no es cierto? Ya. Corre. Corren, plural, correcto. Muy bien. Cambien más. ¿Han corrido? ¿Cómo? ¿Han corrido? Ya está dando ya razón de que... Han corrido, correcto. Cambia la persona de han corrido. Hemos corrido, correcto. Pasa de ellos han corrido a nosotros hemos corrido. Correcto. Está cambiando la persona. ¿Varía usted de nuevo esa persona? ¿Cómo? Ellos correrán, muy bien, correcto. Ya cambió a ellos, ya correcto. Sigan cambiando, a ver. Correremos. Correremos, muy bien, ¿quiénes? Nosotros. Varíe esa persona. No varía el tiempo, varía la persona. Correrán. Yo correré. Él. Ya, nosotros correremos, él correrá. ¿No es cierto? Estamos en el mismo tiempo. Muy bien. Y aquí le vuelvo. Cambie el modo. ¿El modo qué significa? Si yo quiero indicar algo, lo indico como tal. Yo corro. Si yo quiero hablar de una posibilidad, puedo decir yo correré en futuro, o si no, yo correría así. ¿No es cierto? Yo correría así. ¿No? Eso no es indicativo. Eso está indicando una posibilidad, ¿no es cierto? Una cosa es indicar un hecho y otra cosa es indicar la posibilidad de ese hecho. Ya, cambien el modo. Si yo digo corro, eso está en modo indicativo claramente. Yo estoy indicando que yo corro. ¿Correcto? Está bien. Ya, cámbienlo como posibilidad. Correré, muy bien, pero ahora métanse más a fondo. O sea, no se vayan solamente al futuro como posibilidad. A ver. No te he pasado. La posibilidad siempre es futuro. ¿Cómo? La posibilidad siempre está en el futuro. Habría corrido, ahí está, habría corrido, está indicando una posibilidad. Muy bien, muy bien. Ahora, otra, como posibilidades. Correría. Correría sí, ¿no es cierto? Correría sí, yo correría sí, o él correría. ¿Cuál de las dos es? Yo. Ah, ya, egocéntrica. Ya, bueno, ya. ¿Qué más? Nosotros correríamos. Nosotros correríamos, muy bien. Nosotros correríamos si es que no. ¿No? Si es que 20.000 para cada uno. ¿Ya? Ya. Fíjense bien, usted me dan ejemplos así de futuro, nadie me dijo si yo corriera, de forma simple nada más, si yo corriera, entonces, generación del celular. Muy bien, ahora, modifique el verbo, fíjense bien qué orden se está dando acá, modifique el verbo, quiere decir, coloque un adverbio pues, o una frase que modifique el verbo, que tenemos una frase adverbial. Ya, yo tengo el verbo cantar, modifique el verbo cantar. Cantar bien, pero conjúguelo. Cantando, ¿qué modificación de verbo es? Piense bien lo que está diciendo, no incurra y por piedad. Ya, yo canto bien, perfecto, el bien está modificando canto. ¿No es cierto? ¿No? El bien está modificando canto. A ver, otros casos en los cuales se modifica el verbo. Yo cantaba bien, pero ahí está modificando cantaba, no está modificando bien se está quedando. Pongan la puntería en el adverbio, o sea, en lo que modifica al verbo. A ver. Damas y caballeros, ellos cantaron mal. ¿Mal a quién está modificando? Al verbo cantaron. Y estos son los ejemplos. Ahora, sigan. Nosotros cantamos en voz alta.
Muy bien, nosotros cantamos en voz alta. Esa es una frase adverbial. En voz alta. Está modificando a cantamos. Ya, muy bien. No es el lugar para cantar en voz alta por si acaso. Ya. Continuemos. Ella canta frecuentemente. Ya déjese de cantar y con otro verbo también. Hay un montón de verbos. Hay un montón de verbos de castellano, pues no se pasen también todos con luego cantar. Ya. Leímos rápido. Muy bien. Rápido está modificando a leímos. Perfecto. Vamos. Sigan leyendo. A ver. Ya. Nosotros legislamos fuera de tiempo. Muy bien, nosotros legislamos. Usted no es nadie para legislar. Los congresistas legislaron fuera de tiempo. Ahora sí. Usted no ha sido elegida para el Parlamento. Todavía. No sé, todavía. Pero no ha sido elegida. No ha sido elegida. Vaya usted y postule. Cuente con mi voto. Ya, entonces, nosotros, ¿cómo fue la cosa? Nosotros legislamos fuera de tiempo. Ese fuera de tiempo está modificando a legislamos. Legislamos es una palabra conjugada. Conjugada. Es un verbo que está modificando al verbo. En consecuencia, esa es una frase adverbial. ¿Correcto? La frase adverbial. Muy bien. Digan, lo veo con ganas de hablar, pero no arranca usted. ¿Ah? Ustedes escriben mejor, ¿se puede? Claro, ustedes escriben mejor. Mejor, ¿a quién están modificando? ¿A qué palabra? A escribir. Escriben es un verbo, en consecuencia, ese es un adverbio. Continúe. Una palabrita. Ya pues, competencia lingüística, no hay. A ver. Se acabó el lenguaje. No tenemos más posibilidades de comunicarnos. Roman Jacobson decía que lo único socialista que había en el mundo era el lenguaje, porque no le pertenecía a nadie y todo el mundo le podía hablar. Ya. Vamos. Usted explica claro. Ya, ¿el claro se refiere a mí o se refiere a explicar? A explicar. Entonces es un adverbio. Muy bien. Gracias por lo que me corresponde. Espero que no haya mentido usted. A ver, otros ejemplos. Vamos. Dos ejemplos más. Después tu límite. Juliana, ¿qué dice? Podría ser, hemos trabajado rápido. Pero por supuesto, pero ¿por qué pregunta? Usted es una mujer segura. Usted diga, hemos trabajado rápido. No, es, me equivoqué. Está bien, punto, ya terminó la cosa. ¿Cuál es el adverbio? Rápido. Está modificando a ese verbo, ¿cierto? Trabajado. Una más. La clase fue dinámica. ¿Cómo? La clase fue dinámica. Dinámica, ¿a quién modifica? A la clase. A la clase, no modifica el verbo. Ya desde alguien va a caer. Ya. ¿Por qué? Porque usted puede decir las clases fueron dinámicas. Y esa variación no es posible con el adverbio. No es posible con el adverbio. Entonces ese es un adjetivo. Cuidado con el verbo ser, con el verbo estar, porque las concordancias se dan con los nombres. Ya, vamos, una más. Una más. El profesor Comeremos rápido en algunos minutos. ¿Cómo? Comeremos rápido en algunos minutos. Comeremos rápido en algunos minutos. Bueno, unos 30 minutos por lo menos. Sí, pero comeremos rápido en algunos minutos, ¿no?
No, ahí hay un adverbio y una frase adverbial en algunos. Muy bien. Pongan atención en esto. Cuando digo caracterice el nombre, estoy pidiendo un adjetivo. Los adjetivos son los únicos que en nuestra terminología van a poder caracterizar el nombre. ¿Correcto? Porque los adjetivos, como los hemos definido, caracterizan, señalan las características del nombre. Cuando digo generalice el nombre, me estoy refiriendo al artículo, pero al artículo por el que se generaliza, ¿no es cierto? Cuando digo particularice, me estoy refiriendo al artículo, pero al artículo que particulariza, el, a, los, las, ¿no es cierto? Cuando digo cambie el tiempo del verbo, estoy diciendo conjúguelo, ¿no? ¿No? Estoy diciendo conjúguelo. Cambie la persona del verbo, estoy diciendo conjúguelo. Cuando digo cambio el modo, cuando digo modifique el verbo, me estoy refiriendo exclusivamente a los adverbios. Es decir, si yo digo caracterice, necesariamente tiene como núcleo un nombre al cual hay que ponerle una característica. Cuando yo digo generalice o particularice, me estoy refiriendo al artículo para darle un tratamiento al nombre general o particular. Cuando yo digo modifique, necesariamente significa modificar un verbo. Así nos vamos a comportar en cuanto a la terminología en estas clases, ¿correcto? Así como he dicho que los sustantivos se derivan y los verbos se conjugan, así los nombres se caracterizan, ¿no es cierto?, por adjetivos. Los verbos se modifican por adverbios y los nombres se generalizan o particularizan por los artículos. Muy bien. Ahora, sobre este último punto, sobre el punto referido al ejercicio número 6, yo les estoy diciendo a ustedes, me voy a tomar una foto porque me ponen pose, me parece. Van a tener que poner un poco más de su atención. Fíjense bien en lo siguiente. Yo tengo aquí el Parlamento, lo escribo con minúscula con mayúscula, perdón, porque me parece que debe ser así tratado. Es el primer poder del Estado. Muy bien. Si ustedes ven la indicación que está acá, dice reconozcan las categorías en las siguientes oraciones, ¿no es cierto? Y esta es la primera, ¿no? Es un poder del Estado. Es un poder del Estado. Vamos a ponerle un poder para ser fieles a la... Es un poder del Estado. Y ahora... Casi me cae encima, ¿cierto? Lo cual significa que estoy ante un adverbio. Encima. El Parlamento. Para que vean que las palabras reflejan los estados de las cosas. El Parlamento es un poder del Estado. Del Estado. Ya. Muy bien. Fíjense ustedes, yo les vengo repitiendo, este es un texto, ¿no es cierto? Es un mensaje, un texto. Yo les vengo repitiendo que en los mensajes hay elementos que son nucleares, que son núcleos. Uno es el nombre y otro es el verbo. Para poder reconocer de qué estamos hablando, pongan atención en esto, para poder reconocer de qué estamos hablando, lo primero que hay que identificar es el verbo conjugado.
¿Cuál es el verbo conjugado? Este es el verbo conjugado. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Perdón? Estamos hablando del Parlamento. ¿Viste? ¿De dónde deducen ustedes de que estamos hablando del Parlamento? De que el verbo está en singular y que esto está en singular. Ah, pero yo puedo decir, ¿no es cierto? Un poder del Estado es el Parlamento. Entonces estaría hablando de un poder del Estado. Dejémoslo ahí porque esto ustedes solamente volvemos a hacerlo. Muy bien. Y esto de acá es mi referente. Mi referente tiene determinadas características. 1, 2, 3, 4, las que quieran ustedes llamarlas, que me permitan identificar a qué me estoy refiriendo cuando hablo del Parlamento. ¿No? Y este es el comentario. Este de acá es el comentario. Yo comento algo acerca del Parlamento. De mi comentario. Es un poder del Estado. Muy bien. Pero estas partes están organizadas a su vez. O sea, no es que existan estas dos partes, estoy hablando así en términos gruesos, que existan estas dos partes y que estén unidas por un nexo, sino que aquí estas dos partes están organizadas, cada una a su manera. Entonces, si yo digo el Parlamento, ¿no? Borro acá. Y este Parlamento tiene por núcleo un nombre. ¿El nombre no? Y lo estoy tratando de una manera particular, no general. ¿No es cierto? Este artículo con este nombre están relacionados por una regla de concordancia. ¿Ustedes conocen la regla de concordancia, no es cierto? O sea, entre un artículo y un nombre tiene que haber una relación de número y, si es posible, de género. ¿Tiene relación acá de género o no? Por el artículo. Pero Parlamento no tiene información de género porque no existe parlamenta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo tengo acá un artículo más uno. Acá tengo mi verbo. Este verbo tiene a su vez un comentario. Ese comentario también está organizado. Acá hay algún verbo que esté modificado, o sea, que esté conjugado, perdón. Acá hay algún verbo. No hay ninguno. No hay ningún verbo. Entonces tiene que haber algún nombre. ¿Hay nombre? No. Tengo un nombre acá, poder, y tengo otro nombre que es Estado. Tengo dos nombres. Por eso les hablaba yo que las referencias son referencias complejas. ¿No es cierto? Aquí estamos viendo una referencia simple en el sentido de que hay un solo elemento, un solo nombre, pero aquí tenemos dos nombres en el predicado o en el comentario, como ustedes deseen llamarlo, y se va complejizando la referencia. Muy bien. Este nombre está precedido por un artículo, ¿no es cierto? Este artículo, ¿qué está haciendo? Está generalizando. Es uno de los poderes del Estado. Uno. Y aquí tenemos nosotros una preposición, que es la preposición de, más un artículo que es el, porque esto está, acá hay una contracción, ¿no? De más el. Muy bien. Entonces, cuando yo les doy la indicación aquí y les digo, reconozca las categorías gramaticales en las siguientes oraciones, este es el trabajo que tienen que hacer. Yo les estoy dando un camino. ¿Qué camino les estoy dando? Si tienen una oración, y la mayoría de estas oraciones son simples,
es cierto? Si tiene un verbo conjugado, permítanme un ratito porque de repente es la patrona, no es la patrona. Ya, listo. Entonces, si tienen el verbo conjugado, van a poder identificar de qué están hablando. Este es un punto clave. Cogen el verbo conjugado y dicen inmediatamente, este verbo está iniciando un comentario, ¿no es cierto? O es parte de un comentario respecto de qué, y lo van a ubicar. Ustedes me dicen, sí, pero cuando yo escribo rápido. Claro, pues escriban rápido, pero si tienen una duda y encuentran una inconsistencia, acá está la clave. Acá está la clave de la inconsistencia. Y este es uno de los elementos. Todavía no hemos entrado en el nivel semántico, ¿no es cierto? Ya les di un ejemplo la vez pasada de los elefantes fuman teteras, ¿no? Donde no hay consistencia semántica. Muy bien. Estos, avanzo un poquito, pero esto no es el requerimiento del ejercicio que vamos a abordar ahora. Pero esta relación, ¿no es cierto? Es una relación de carácter jerárquico. Jerárquico. Voy a tomarlo de otra manera. Para que se construya un mensaje básico, al cual le llamamos oración, ¿no? Tiene que cumplirse dos condiciones. La primera es que la oración esté compuesta por una frase nominal y por una frase verbal. ¿Por qué? Porque tiene que haber un núcleo que sea el referente y tiene que haber otro núcleo que le permita el comentario. Cada una de estas solas no forman mensaje. No forman mensaje. Muy bien. En este caso, nosotros tenemos acá un artículo y tenemos acá un nombre. ¿No es cierto? Estoy repitiendo lo anterior. Y en este otro caso tenemos un verbo, que es el que está acá, que es el núcleo, más una frase nominal. Esta de acá es una frase nominal, ¿por qué? Porque los nombres son los que están mandando acá. Pero esta frase nominal, esta es una, y esta de acá es una frase preposicional porque está precedida por una preposición. Entonces yo tengo que poner acá frase nominal y frase preposicional, y después tengo que poner acá artículo, ¿no? Un, poder, como la preposición de, y me queda otra frase nominal, y después pongo el artículo y me queda otro nombre. ¡Qué difícil! ¡Qué complicado! Fíjense. De esto de acá ustedes no tengan, de acá ustedes no se preocupen. Se lo estoy dando como un alcance, nada más. Lo que quiero deducir de este ejemplo es que la organización del lenguaje es una organización binaria y jerárquica. Eso de que las categorías gramaticales valen igual, tienen igual valor, ¿no es cierto? Esto es algo que está como un supuesto, pero es un supuesto falso, ¿no? Los nombres y los verbos son los núcleos, los que dependen de o están a su izquierda o están por debajo. Den vuelta a quedar. Yo les puedo hacer un reto. Les hago un reto. La construcción está dada por este esquema. Ustedes no ven bien ahí, ¿no? La pizarra, ¿no? ¿Están bien? Sí. Está dada por esta estructura, le llamamos nosotros. Está dada por esta estructura. En lingüística esto se llama los constituyentes, una teoría de los constituyentes inmediatos. En algún sentido, también algo acerca de eso me pasará. Entonces, esto de acá es una estructura, y con esta estructura se pueden componer infinidad de oraciones. Infinidad de oraciones. Ustedes podrían darme una oración totalmente distinta desde el punto de vista semántico, pero con igual estructura desde el punto de vista sintáctico. ¿Lo pueden intentar? Inténtelo.
El Parlamento es un poder del Estado. A ver, intenten. Perros son amigos del hombre. No, de ese de ahí. Ojo, el Parlamento es un poder del Estado. ¿Cuál es su propuesta? ¿Y por qué no dice el perro? En singular. El perro Es, es el mejor amigo del hombre. no, el mejor amigo no va. Un amigo. Es un amigo del hombre, sí va. El perro es un amigo del hombre, ahí sí va. Ahí sí va. Otro. El Tribunal Constitucional es órgano autónomo del Perú. El Tribunal Constitucional tiene 3 elementos y acá hay solamente 2. El TC. Ya, bueno, el TC lo tomamos como un nombre, ¿no es cierto? Ya, el TC es un órgano, nada más, déjale un órgano nomás, no le dé autonomía a usted, es un órgano del Perú, correcto, correcto, está bien. Vamos mejor, se dan cuenta, uno lo ve claro, ¿no? Pero al momento de articularlo, hay que articularlo bien, ¿no? Maestro, usted que me mira con tanta atención que parece que quisiera matarme, dígame, ¿cómo es la cosa? No, usted, sí. El león es un animal De la selva. El león es un animal de la selva, ya. Está usted, ¿cómo se llama? Cercano a África, esos lugares así, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Otros ejemplos? El MEF es un órgano del Ejecutivo. Ya está, ya empezó también, ya se copió de la doctora, ya. Sí, el BEF, el BEF, ya. El BEF es un órgano del Ejecutivo, correcto. Pero fíjate que es la misma estructura sintáctica, con diferentes componentes léxicos, o sea, con diferentes léxicos, es decir, con diferentes componentes semánticos, de significado. Otra más. Se podría hacer un curso partiendo de estructuras de siglas enormemente complejas. Y sería muy interesante hacer un curso porque eso traería como consecuencia elevar el nivel de competencia lingüística. A ver, otro ejemplo más. Ya sé que ustedes ni se fijan en el arbolito, sino que están pasando palabras, no importa, ¿no? A ver. Lo máximo que le puede pasar es que se equivoque. Y nadie nos va a matar por eso. A ver, caballero ilustre, usted, que tiene cara de inteligente. A retrasar palabras. La reemplace palabras. A ver. El escaño es un espacio dentro del hemiciclo. Dentro del, ¿no? Dentro del. Ahí está el problema, ¿no? Acá no hay adverbio. Es un escaño dentro, ¿no? Dentro es un adverbio. Es un espacio en el hemiciclo. Ahí está. El escaño es un espacio en el hemiciclo, está bien. En esta preposición, él es un artículo, hemiciclo es un nombre. Correcto. Muy bien. La bandera es un símbolo de la patria. La bandera es un símbolo de la patria. Bien. Usted parece ser de las personas constantes. ¿Ah? Eso es bueno. Los japoneses dicen que no se debe ser solamente inteligente, hay que ser también constante. Importante, ¿no? Dígame usted. ¿Podría ser el Perú es un país democrático? No, porque si usted dice el Perú es un país democrático, le voy a darle estructura. Acá tiene un artículo más un nombre, y acá tiene el verbo, y acá tiene una frase funcional, y acá tiene artículo, y
de la ley de contratación criminal, ella tiene un nombre y una apellido. Ya. El Perú es un país democrático. No es la misma ley. Es otra. Y ahí no va. Una más. El niño es muy travieso. No. La prensa es un poder. No va. ¿Cómo? Bueno, la prensa es un poder del pueblo. ¿Está seguro usted lo que está diciendo? Pues es la Del versión. pueblo. La prensa es un poder del Sí. pueblo. Ya, sí, como estructura está bien, discutible. No, discutible la afirmación. Altamente objetable esa afirmación. Ya, pero tiene una estructura. Tiene estructura. ¿Ya? Entonces, a ver, fíjense bien, vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Fíjense bien en cada uno de estos mensajes, ¿no es cierto? Llámenle oraciones si es que ustedes desean, porque así es la tradición acá. En cada uno de estos mensajes, ¿no? Hay verbos conjugados. Si ustedes cogen los verbos conjugados, van a tener grandes posibilidades de identificar de qué se está hablando. Porque una frase como el Parlamento es un poder del Estado, si le preguntan a alguien y dicen ¿de qué estamos hablando? De que el Parlamento es un poder del Estado. Es chistoso, pues. Eso es una repetición. Y en la repetición está la ofensa, como dice el Marx. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, estamos hablando del Parlamento. Estamos diciendo del Parlamento que es un poder del Estado. Entonces, ese tema lo vamos a ver ahora en el pensar con detenimiento no es frecuente. El pensar con detenimiento sigue acá la movida. Se quiere caer. Sí. Acá hay algo que está. ¿Se resbalará por el tipo de piso? Se pone ahí, pero no sé por qué pasa. Ahí está, ¿no? Sí. Ya. El pensar se empuja allí. Ahí se va a por la punta. El pensar con detenimiento con detenimiento no es frecuente. Muy bien. Empecemos. La primera pregunta que hay que responder es ¿cuál es el verbo conjugado? ¿No es cierto? Que ha sufrido variaciones, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es el verbo conjugado? Pensar no está conjugado. Pensar es Está sin conjugar, pues. Está sin conjugar. ¿Cuál es el verbo conjugado? Es. Acá está la clave. Muy bien. Si digo no es frecuente, ¿no es cierto? Porque no me va a modificar el verbo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Del pensar, sí, pero del pensar con detenimiento. De eso estamos hablando. O sea, aquí tenemos las dos partes, ¿no es cierto? No es frecuente.
si yo tengo que analizar la primera parte, es decir, de lo que hablamos, lo que se llama sujeto, de lo que hablamos, el pensar con detenimiento. ¿Cuál es el elemento nuclear ahí? Pensar. 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 ¿Y pensar qué categoría es? Un nombre. Es un nombre. Es un nombre, no es un verbo. ¿Ah? Pongan atención en eso. Pensar es un nombre, por varias razones. La primera razón es que no está conjugado. La primera razón. Pero la más importante es que está precedido por un artículo. Todo lo que está precedido por un artículo es un nombre. Entonces, acá yo tengo el nombre. Muy bien. Y este artículo, ¿no es cierto? Ya nos hemos referido a él. Alguien me está llamando con insistencia. Mi buen amigo Rolando Vargas, que me debe plata, me estará llamando para pagar. Ya. Entonces, esto de acá es una preposición, ¿no es cierto? Sí. Y detenimiento, ¿qué categoría es? Es una técnica. ¿A qué nombre modifica? Al pensar. O sea, ¿está segura que está modificando a pensar? ¿Tú qué? A ver. Si estuviera modificando a pensar, tendría que tener concordancia, porque el nombre es modificado por un adjetivo. ¿Y dónde está la concordancia? No hay. Por lo tanto, no, eso no es un adjetivo. No hay. ¿Cómo hacer un verbo? Al No. verbo. ¿Cuál verbo? Al verbo. ¿Qué pasa con el verbo? ¿Detenimiento está modificando al verbo? Ahora pues, a ver. ¿Cómo es la cosa? Es un adverbio. Es lo que le decía, señor. ¿A qué verbo está modificando? Te lo planteo de esta manera. Esta frase, con detenimiento, ¿a qué está modificando? A pensar, ¿no es cierto? Ya, a pensar. Pero sucede que esta frase, que está modificando a pensar, tiene una preposición común. No puede ser adjetivo porque no puede, los adjetivos tienen que concordar con el nombre. No va, no es adjetivo. Descartado. ¿Qué puede ser? Un nombre. O sea, ¿usted ha escuchado hablar del detenimiento? ¿Usted es una mujer impulsiva? No. O sea, usted actúa con detenimiento. Muy bien. Se detiene. ¿Cierto? Se detiene. Muy bien. Acá tenemos el verbo. El no, ¿a quién modifica? Al verbo. Ya, y entonces, ¿cómo se categoriza eso? Como al verbo. Perfecto. Esto es el verbo. Frecuente. ¿A quién modifica? ¿A qué nombre? A pensar, pues. Pensar con detenimiento no es frecuente. Ese frecuente se refiere a pensar. Y por lo tanto, ¿qué categoría es si pensar es un nombre y lo está modificando? No, adjetivo. No les hago el arbolito porque si no usted me dice que me está complicando. Miren, para la próxima clase, ustedes traigan las otras oraciones resueltas. Miren, pónganse en la mente, para resolver esta oración,
En primer lugar, la pregunta, ¿cuál es el verbo conjugado? Esa es la primera pregunta. Una vez ubicado el verbo conjugado, ustedes dicen, se preguntan, esta es la segunda pregunta, ¿cuál es el referente de ese verbo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque el verbo es el que inicia el comentario, ¿no es cierto? Es el que inicia el comentario. Dentro de lo que ustedes han ubicado, que es el comentario, ustedes hacen una tercera pregunta. ¿Cuál es el nombre? En el comentario, ¿cuál es el verbo? Y ahí está toda la claridad. ¿Cuál modifica cuál? ¿Cuál modifica cuál? Y ahí va quedando. Así que, por favor, para la próxima clase les pido que hagan eso como un ejercicio de ordenamiento del pensamiento. Son las 12:30, les agradezco mucho su gentileza, ¿no? Y nos veremos el próximo día lunes. Les hago notar que a pesar